Hello everybody, hola a todos los que están conectados, gracias por estar aquí. Vamos a empezar lo que conocemos como el Ibero Fab Lab Fest. Bienvenidos a todos los que están presentes. Y básicamente esto es un evento en que se lleva la segunda edición del Ibero Fab Lab Fest. Es el segundo encuentro con su temática de ciencias ciudadanas fabricando futuros circulares. Ese es su principal objetivo. Para los que no me conocen, mi nombre es Norela Coronel. Yo soy la directora de comunicaciones de la Fab Foundation y hoy estoy acompañada aquí de Sherry Lassiter, quien también nos va a explicar un poco en inglés todo lo que tiene que ver con este gran evento que se está llevando a cabo por estos 3 días. Em, el evento va a ser distribuido a nivel global con distintos labs de la red IberoLab. Uno de los objetivos principales es tratar de compartir experiencias y conocimientos, inspirar básicamente hacia el futuro, cómo crear todos estos ambientes colaborativos. Y este se va a centrar en 2 ejes centrales, básicamente en las ciencias ciudadanas y en la economía circular. Esto a través de una agenda a partir de los distintos días que tenemos de agenda. Em, Básicamente que pretende fomentar la colaboración y generar innovación y sostenibilidad y crear una educación y participación ciudadana a través de los distintos Fab Labs que tenemos tanto en Latinoamérica como en España en este caso. Eh, y bueno, yo ahora aquí vamos a pasar un momentico a inglés porque voy a introducir a Sherry Lassiter. I'm going to introduce Sherry Lassiter to the stage. She's the president and CEO of the Fab Foundation. She's very glad to be here and supporting this event. So I'm going to hand it over to Sherry to explain you a little bit more about what the event is about and what is expected of the next 3 days. So Sherry? Super. Well, buenos dias a todos for those who are in South America, and buenas tardes a todos for those of you who are in Europe. It's a pleasure to be here today. Welcome to the second Ibero Fablat Fest, which is, in essence, a celebration of the great work that you're doing across the world and a meeting of cultures and minds. And so, very, very, very excited to see this happening. Next slide, if you could. Yeah, so this is 3 days that you're going to be thinking about circular economy. You're going to be thinking about citizen science and how we do it ourselves, and exchanging ideas and collaborating on making this very productive for you for the coming year and the coming years ahead. So this is when you kind of form your ideas and make your plans going forward. And so I think that the team has organized a really beautiful 3 days. Here you see the agenda on the left side is the South American, is the European, no, is it the left side, the European? Yes, right. And the right side is the Latin America version. But each morning will be mostly talks around circular economy, or around biomaterials, around issues that are very important to this work. And the afternoons will be really more about a distributed workshop. So today's distributed workshop will be around biomaterials. And it's hosted by the Fab Foundation, by the Barcelona Fab Lab, by CIEC, by, oh my goodness, by Lyon, by all sorts of wonderful organizations. But this is today's workshop, and today really will be around biomaterials and circularity, or circular economy. The next slide. Tomorrow will be more around citizen science and how we can participate and accelerate in innovation, and in fact, in many cases, probably push innovation in this field. The schedule again here is
will be, the morning and the afternoon are listed by Europe and by Latin America. And then Citizen Science, the workshop will be tomorrow afternoon, this distributed workshop. And I really like these distributed workshops. This is a very interesting way to collaborate. I'm anxious to see how you all do. And then the third day will really be panels or a panel or a round table about what you've learned and thought about over the prior 2 days. And we'll also be doing Fab Blasts, which we tried this year in Puebla. And these are like 10-minute talks really about how about different projects that are emerging in the network that are very interesting and relevant. And so that's your 3 days. They sound wonderful. I wish I could participate myself. I wish I could be there, either in Europe or down in South America. But what I wanted to do is to really, before we move on, is just to. This is being hosted by FabLab CIEC in Spain and Ibero Fab Lat, as well as FabLab ULDA. And I really wanted to give a special thanks to Lucia Lucas in Spain, and also Renato Avila in Ecuador for helping organize this and bringing us all together. So thank you very much. Welcome, and I hope you have a very wonderful and productive 3 days. Thank you, Sherry, for those wonderful words. Now I'm going to switch back to Spanish. Entonces vamos otra vez con español. Y básicamente eso es lo que va a pasar durante los 3 días. Entonces los invitamos a que se conecten, a que sigan la agenda, lleguen a sus puntos de interés, porque sabemos que va a ser una agenda bastante larga en diferentes horarios. En Latinoamérica, pues desde las 4 de la mañana hay contenido, así que esos early birds que se levantan mañana temprano pueden sumarse de una vez a las distintas charlas que se van a realizar. Y bueno, con esto le voy a ceder el paso a Lucía en España. Para que empecemos ahora sí desde España con la agenda y luego nos vamos a ir moviendo a través entre España y Latinoamérica para darle el inicio a este evento y luego seguir con el taller. Lucía. Hola a todos, bienvenidos al segundo encuentro de Fab Labs iberoamericanos, el Ibero Fab Lab Fest 2024. Nada, daros las gracias a todos los que habéis venido presencialmente y a los que estáis conectados online. Aquí estamos conectados desde el CIEC y bueno, doy paso a mi compañera Cris Duque, que es la coordinadora del centro y nos va a hacer una presentación. Muchísimas gracias a todos por venir. Chao. Bueno, pues reitero ese agradecimiento que estaba comentando Lucía, tanto a los que estáis aquí de manera presencial como a todos los que nos están acompañando conectados de manera online. Y simplemente para que sepáis el entorno donde nos vamos a estar moviendo los próximos días, estamos en el CIEC, que es el Centro de Innovación de Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. El CIEC abrió sus puertas en marzo de 2022, llevamos poquito más de 2 años en activo y nosotros dependemos del área de gobierno de Economía, Hacienda e Innovación. Dependemos del área de Economía por todo ese esfuerzo que se está haciendo por seguir impulsando el tejido empresarial de Madrid. Y nosotros somos el hub de innovación donde queremos que se concentren todos los esfuerzos relacionados con economía circular. En la siguiente diapositiva tenemos los objetivos, ¿vale? Estos son los objetivos que nos mueven a seguir potenciando este centro. Por una parte, seguir promoviendo esa implementación de la economía circular en el ecosistema madrileño, generar empleo verde dentro de todas estas actuaciones y que podamos seguir mejorando la eficiencia del sistema, ¿vale? Para todo eso, pues ir sensibilizando a toda la ciudadanía en general. En cuanto al ecosistema del que os estaba hablando, nosotros tenemos un gran vínculo con diferentes players dentro del ecosistema y no solo nos relacionamos bien sea con empresas, con grandes corporaciones, empresas tractoras, sino que también tenemos vínculos con centros de formación, con centros tecnológicos, con administración pública, gobiernos, colegios y ciudadanía en general. No solo nos quedamos en ese vínculo one-to-one, sino que hacemos también bastante esfuerzo en seguir potenciando las relaciones entre todos ellos, ¿vale? Porque al final es una de las cosas que sigue enriqueciendo todo el ecosistema del CIEC.
Y en cuanto a cómo hacemos todo esto desde el centro, por una parte tenemos 3 grandes palancas con las que vamos movilizando toda esta actividad. Por una parte, formación y sensibilización a través de charlas, de cursos de media duración para ciudadanía en general o para targets seleccionados con los que puedan ir viendo temas relacionados con economía circular. Hay otro bloque que es el de emprendimiento y acompañamiento a empresas. Aquí hay 2 patas. Por una parte está los programas de emprendimiento, de incubación y aceleración para emprendedores que están empezando con su proyecto y bien tienen un prototipo o un producto mínimo viable, que tienen primeras iteraciones en el mercado. Y tenemos también un programa de circularización. Ese programa está sectorizado, cada edición consta de un mercado específico en el que los vamos ayudando a estas empresas que ya tienen una atracción en el mercado, que están más asentadas y que vienen fabricando de una manera lineal por su propia naturaleza, pues que puedan circularizar, si no es todo el modelo, al menos parte de su modelo de negocio. Y por último, los 2 laboratorios que tenemos en el CIEC, por una parte está el laboratorio de diseño digital, el Fab Lab, con el que vais a estar en constante contacto durante este fin de semana, y el SNB Lab, que es todo el exterior que tenemos en el edificio, es una parcela de unos 3.000 metros cuadrados, y que lo utilizamos para poder empezar a experimentar pues, desde diferentes plantas, de cómo se comportan con la climatología de Madrid, las semillas, toda la parte de compostaje para seguir reutilizando lo que a priori pueden ser desechos. Y en cuanto a las cifras que tenemos, para que entendáis también un poquito el alcance que hemos tenido en estos 2 años y medio, pues de las 73 startups que han pasado por el CIEC se han levantado ya más de 10 millones de euros entre financiación pública e inversión privada y se han creado más de 230 puestos de trabajo. Además, tenemos ahora mismo 28 patentes registradas por todos los participantes de emprendimiento y por esas empresas que os estábamos comentando. Se han realizado en el centro más de 7.000 horas de formación entre empleo y formación general y han pasado por aquí más de 11.800 participantes en los diferentes cursos, formaciones, talleres del CIEC. Y ya por finalizar, quería compartiros un vídeo sobre uno de los últimos premios que hemos recibido, los premios BAF a Mejor Iniciativa Pública. Desde 2022, Madrid lidera la transición urbana con el Centro de Innovación en Economía Circular, un ecosistema de innovación y talento donde emprendedores, ciudadanos, universidades y el Ayuntamiento de Madrid convergen en una asociación público-privada única para construir un futuro sostenible y regenerativo para todos. El CIEC Madrid es una red de grandes empresas y mentores que apoyan a las startups en el desarrollo de negocios circulares innovadores y a empresas ya existentes en la transición a modelos circulares. Un elemento clave es la creación de empleos verdes con foco en la recualificación y la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión social. En nuestros 2 laboratorios, los ciudadanos aprenden a prototipar, diseñar y aplicar soluciones circulares, experimentando con prácticas de consumo sostenible. Desde Madrid estamos creando un futuro que ya está aquí. Vamos a dar paso a Milena Juárez con la presentación de Ensemble, Red de Espacios Productivos y Colaborativos en Barcelona. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. ¿Me escucha? Dale, genial. ¿Qué tal? Encantada. Vale, comparto mi pantalla. Sí, claro. A ver si me funciona. Voy a compartir la pantalla completa. Eso no era, es esta. Listo, te A ver. vemos. ¿Sí, no? Genial. Sí. Un formato grande. Primeramente, Sí, muchas perfecto. gracias. Sí, vale. Muchas gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy con mi compañero Oscar Cirro, que va a ayudarme con la presentación de esta red que que estamos lanzando. Ya hace un año que estamos trabajando en ella. De mi parte hablo desde Fab Lab Barcelona, que es somos un departamento que está dentro del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Y con Oscar, que ahora se presenta también, de Maker Convent, venimos con la idea hoy de presentaros un poco lo que estamos haciendo con la xarxa
Ensembla, ¿vale? Es la red de espacios productivos y colaborativos aquí en Barcelona, de la cual ha surgido, bueno, ahora pensaremos un poco la idea de cómo empezó y por qué estamos haciendo, pero hace un año que estamos encontrando regularmente, ahora mismo somos alrededor de 25 organizaciones en Barcelona y región que tienen la inquietud de empezar a colaborar y usar la filosofía Maker, pero también incorporando otros tipos de tecnologías o conocimientos ancestrales para traer a la producción, ¿no? Para las ciudades, pero también trabajando mucho con temas de inclusión social, entonces cómo podemos democratizar, perdón, el acceso a tecnología a través de talleres, de formación, de encuentros. Entonces es muy emergente, es muy nuevo. Comentar que la página web y la cuenta de Instagram, que ahora os pasaré QR cuando lo ponga, por favor, empezar a seguirnos para ver si vamos aumentando poco a poco los seguidores. Va de esto, generar una red que pueda al final ser como un boletín también, como una especie de magazine, ¿no? Que la gente puede enterarse de todo lo que está pasando en Barcelona, empezando por Barcelona, que tiene, bueno, una red muy potente de espacios makers y productivos. Oscar, ¿quieres presentarte? Y luego sigo con la presentación. Sí, yo soy Óscar Martínez, trabajo en el Espacio Maker Conven, en el Espacio Maker dentro de un centro cívico de la ciudad de Barcelona. Y estamos aquí con Milena impulsando la red. Genial. ¿Te parece algo a mitad de presentación? Luego te paso palabra y así también vamos probando que trabajar en red es más guay. Venga, pues Perfecto. Ensembla, ¿estáis viendo también la barra de que está arriba o veis perfectamente la presentación? Es como tengo muchas cosas. Vemos la presentación. Vale. Venga, pues como comentaba antes, somos una red de espacios productivos y colaborativos, así llamamos, la presentación está en catalán, porque usamos otro día para un evento que hicimos en colaboración en tema de acción climática aquí en la ciudad, Em, que bueno, es una red que está basada en una comunidad muy activa de personas que tienen sus inquietudes en hacer desarrollar más bien la cultura maker y de hacer cosas en la ciudad y enseñar el potencial de Barcelona como más productiva, ¿no? Y entonces somos organizaciones, cooperativas, asociaciones, hay algunos que llamamos satélites, ¿no? Que son personas físicas que a lo mejor no están conectados con a un espacio en sí, pero también tienen interés de estar juntas. Y la idea ha empezado con eso, ganas de intercambiar conocimientos, recursos, materiales, maquinarias, con la idea de que no hace falta quizá abrir un nuevo espacio para producción, si es que tenemos tantos espacios ya en la ciudad que nos permiten esta colaboración. También comenté antes que la idea ha surgido de siempre intentar como entender la complementariedad que existe en fabricación digital y técnicas más ancestrales de producción, las tradicionales como la carpintería, toda la vida, la cerámica, entonces muy presente en nuestras actividades. Ahora mismo la plataforma tiene alrededor de 25 organizaciones con diferentes categorías y la idea, bueno, es creciendo cada vez más. Ya tenemos un grupo también Telegram que para mí ya es un logro muy grande en la red, que es poder crear oportunidades a partir de un chat muy rápido, ¿no? De en plan, tengo una impresora 3D que no estoy usando, alguien quiere, ¿no? Un poco de como library of things, ¿no? De compartir con materiales, pero también compartimos convocatorias públicas, ideas de subvenciones, entonces la idea es estar conectados. Aquí pongo algunas de los logos, a lo mejor quien ha estado por Barcelona ya conoce alguno de ellos, comentar, bueno, hay organizaciones sociales, culturales, la red de Ateneos de Fabricación Digital, ¿no? Que es la red pública de Fab Labs que tenemos en Barcelona, también hacen parte de la red, que es muy importante, ¿no? Nosotros, así como otros espacios públicos de la ciudad, que algunos espacios sí que no son totalmente públicos y abiertos, podamos ofrecerlos a la ciudadanía esta posibilidad de conocer la fabricación digital con coste muy bajo o coste cero. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, la idea es poder capacitar a la ciudadanía, trabajar con conceptos que están conectados con la idea de entender cómo la fabricación digital puede ser conectada con otras formas de producción y trabajar bueno, en conexión con la economía circular y la producción local de la ciudad. Y aquí algunas fotos de un principio, esto fue un poco antes de nos dan como pues evidencias que es necesario y que tiene sentido, ¿no? Esta red. Oscar, te dejo a partir de aquí, ¿te parece?
De acuerdo, estaba activando el audio, Venga. perdonad. La idea de la red no tan solo sirve para darnos apoyo a través de compartir materiales o saberes, sino también para apoyarnos para la realización de proyectos a nivel de convocatorias de proyectos europeos o otros tipos de convocatorias. Con tanta emergencia del ámbito maker, veíamos que era necesario ponernos de acuerdo para generar un pequeño, ¿no? Una pequeña fuerza desde la base para dialogar con las administraciones públicas, para decirles también que estábamos aquí y que podemos aportar, ¿no? desde nuestra visión a la ciudadanía, pues, empoderamiento, conocimiento y mucho más. ¿Puedes pasarla? Gracias. Evidentemente la red está conectada no solo con espacios makers, sino también Biohack Labs, Hacker Labs, etc. Trabajamos con artesanos, con colectivos. Es una red muy diversa. Como ya ha dicho Milena, también hay personas individuales, hackers que se encuentran sin espacio, pero que también les ofrecemos, ¿no? el apoyo de la red como la palabra mismo indica, como una red de apoyo también para hacer cosas. Pasasla. Vale. De momento estamos trabajando con las 25 entidades que hay o identificadas de momento dentro de la provincia de Barcelona. Hay de la ciudad de Barcelona, pero ya tenemos también localizados otros espacios que están trabajando y que forman parte, como el Fab Lab Sant Cugat o así, que pueden formar parte de la red y que a la larga los vamos a ir atrayendo, ¿no? También. La idea es generar también producto propio, actividad, donde los miembros de la red se sientan también recompensados en el momento de poder mostrar lo que están haciendo al resto de la ciudadanía. Entre nosotros ya nos estamos conociendo mucho. Este año de trabajo interno ha sido muy interesante. Pero una de las primeros ejemplos que hemos hecho han sido los talleres abiertos de la asociación FAT, donde se han realizado talleres de biomateriales y de bordado, de técnicas de bordado, etc. Y de biomateriales, perdón. Sí. Perdón, me he liado con pasar las diapositivas. No pasa nada. Y ha sido bastante interesante porque ha venido gente de muchas formaciones diferentes que desconocían que existía todo este mundo. Ya hemos conectado con el mundo de los diseñadores y los diseñadores han sido traídos hacia aquí y se les está ampliando un poco la cabeza. Nuestro reto ahora es ir abriendo más la red y consolidar todo lo que hemos empezado este año. Para cualquier consulta podéis escribirnos a holaopen-ensemble.org y seguirnos por Instagram en el QR, ¿vale? Que eso es interesante. Voy a dar unos segundos más para que la gente pueda usar sus móviles. Sí, por favor. Estamos muy ilusionados porque hemos arrancado hace apenas 2 semanas, o sea que... Y era esto. Muchas gracias Sí. por la oportunidad de presentar. Gracias a Oscar también por compartir la presentación. Gracias a vosotros por la invitación. Ok, Milena, Óscar, muchas gracias. Voy a dar paso ahora a Isidro Ibarra, jefe del área de apoyo a la investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena, que nos va a presentar el proyecto Observa. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo también necesito que se comparta la presentación, pero bueno, mientras tanto, os diré que bueno, nosotros estamos aquí porque tenemos un Fab Lab en la Universidad Politécnica de Cartagena y que el proyecto que voy a presentar se ha desarrollado íntegramente en ese Fab Lab. Es un proyecto que incluye realidad virtual. Esa es una peculiaridad tal vez de nuestro Fab Lab, a la vez que tenemos todos los equipos que se utilizan en el Fab Lab, pues también tenemos una línea de desarrollo de todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, mixta, aumentada, todas las
partes de realidad virtual. Bien, como tengo poco tiempo, no voy a perderlo en presentaciones. Ahí tenéis, ahí ya no lo tenéis. Vamos a esperar un poco. Bien, ahí tenéis un QR por si queréis contactar conmigo. El proyecto se llama Observa, es un juego de palabras. En realidad lo que estamos pidiendo es que nos fijemos en los retos de la Agenda 2030. Y esa idea de observar pues nos ha llevado a crear un juego de realidad virtual. ¿Pasa, Lola? Es un juego de realidad virtual que está participado por estos actores. En primer lugar, está dirigido a la ciudadanía, está financiado por el Gobierno de España, por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y está pilotado entre la Plataforma del Voluntariado de España y la Universidad Politécnica de Cartagena. ¿Qué se nos ocurrió? Se nos ocurrió hacer un juego de realidad virtual relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora mismo estamos yo ahora mismo, hoy estoy también en la Complutense porque estamos presentando ese juego por todas las universidades de España. Hay una segunda parte de este proyecto que nos va a llevar a una versión más inclusiva del juego y además nos va a llevar a compartir la actividad con secundaria y bachillerato. Bien, ¿qué pretende el proyecto? Pues respecto a la ciudadanía, Lola, formar e informar sobre los ODS. Para el Ministerio, lo que vamos a conseguir es darles información fehaciente, real, sobre el impacto de la Agenda 2030 en aquellos colectivos a los que se va aplicando el juego. Para la plataforma del voluntariado es una herramienta que va a informar sobre aquellas personas que tienen inquietudes respecto de alguno de los ODS y les puede dar el juego de, bueno, pues conectar y proponerle en su entorno más inmediato, pues ejercer estas actividades de voluntariado. Y para nosotros, pues es un proyecto de investigación, pues como cualquier otro que se desarrolla dentro de una universidad. Por favor, Lola, leas. ¿Cómo se ha hecho? Es una menos. ¿Cómo se ha hecho todo el desarrollo? Pues se ha hecho en co-creación. Se ha hecho en co-creación dentro de nuestro Fab Lab con nuestros estudiantes, pero también con estudiantes. Se abrió esta fase de co-creación a estudiantes de todas las universidades. Han participado de aquí de Madrid, han participado de Sevilla, de Murcia, etc. El diseño es completamente novedoso. No lo hemos montado aquí, tenía previsto montarlo mañana, pero hace muchísimo viento y en la Complu no lo hemos podido tener montado. Entonces, lo que sí que haremos, aunque no montemos la carpa, que es muy bonita y muy llamativa, sí que quizá montaremos los dispositivos, las metas, para que podáis utilizarlo y comprobar su utilidad. ¿Seguimos, Lola? Bien. El lema es Juega para cambiar el mundo. En realidad lo que estamos haciendo es formar e informar a las personas. Nosotros, de verdad que a mí me encantaría que la gente se sensibilizara, pero yo estoy dando información, allá cada cual lo que haga con ella, ¿vale? Esto es importante. Muchas veces hay gente que dice, es que yo no voy a jugar a eso porque no estoy de acuerdo. Digo, bueno, ten en cuenta que si no juegas, yo no voy a saber que tú no estás de acuerdo. Y lo que quiero es que participes y me des tu opinión. ¿Seguimos? Bien, ¿en qué consiste el juego? Pasamos un pequeño cuestionario inicial. Ese cuestionario inicial nos da pues, unos parámetros de la persona y pues, la edad, lo que está estudiando, cosas muy sencillas, pero totalmente anónimo. Yo no sé el nombre y apellidos de cada usuario porque eso no me hace falta. Lo único que me quedo de cada usuario es su correo electrónico para poder contactar con ellos en cada momento. A partir de ahí le proponemos que elija 3 de los retos y juega en un entorno de realidad virtual con más o menos fortuna, depende de lo familiarizado que esté con las herramientas digitales. Y finalmente le pasamos un cuestionario final para ver si ha habido un cambio en su percepción respecto a la sostenibilidad o a todo lo que implica la Agenda 2030. Ese cuestionario final tiene una segunda parte que a nosotros nos interesa mucho como investigadores porque es sobre usabilidad. Y también creo que tiene que ver un poco con estas líneas de trabajo que desarrollamos los Fab Lab. Estamos viendo también a la vez si es útil la realidad virtual pues para transmitir una información, para hacer más cercano o son alternativas a herramientas tradicionales que se usan tradicionalmente. ¿Sigue, Lola? Bien,
porque os hagáis, esto es de hace, ahora mismo vamos a llegar esta semana seguramente a las 1000 interacciones. Esto es cuando solamente llevábamos 389, desde entonces hemos estado en Zaragoza, en Sevilla y en Madrid ahora. Bien, es solo porque os hicierais una idea. Tenemos datos de 700 y es curioso, hasta ese momento, el ODS más mayoritariamente seleccionado era el de... No hemos hecho análisis, todavía no hemos entrado en esa fase de análisis de los resultados, pero nos chocó bastante que a 389 el ODS más elegido era el de vida submarina. Es cierto que nos estábamos moviendo por las zonas de la costa en ese momento. Habíamos estado en Valencia, habíamos estado en Murcia, Cartagena. Es posible que esta tendencia cambie conforme vayamos haciendo el trabajo en otras universidades. También parece interesante que el siguiente sea el de salud y bienestar. Los jóvenes universitarios están muy preocupados o interesados, mejor dicho, en ese ODS. Y por contra, los peor valorados, los menos elegidos, porque aquí no se trata de valorar, sino de elegir un ODS frente a otros, ¿no? Son el de alianzas. Bueno, sospechamos que tiene que ver con que una palabra difícil para los jóvenes, pero tampoco tenemos un trabajo profundo todavía, tendremos que madurar esto, y el de producción y consumo responsables, que también nos da una idea de, bueno, que están un poco cansados de que le estamos diciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Sin embargo, en contraste, sí que están interesados con salud y bienestar. ¿Sigue, Lola? Estoy acabando ya. Si alguien está interesado en que la herramienta viaje a sus Fab Lab, a alguna universidad, lo que sea, pues tenemos una página web que también podéis escanear ahí, y en esa página web podéis encontrar un formulario de solicitud. Ese formulario de solicitud muestra, bueno, hay un documento PDF donde se indican las necesidades las condiciones de preinstalación que deben de poner aquellos que reciban la carpa y todo el equipamiento. Y pues se hace una propuesta de fechas y luego se llega a un acuerdo para ver cuándo podemos acercarnos. Obviamente, si estáis muy lejos, lo digo porque sé que es un congreso que tiene proyección internacional, pues habría que ver cómo asumimos los costes de desplazar pues, todo el equipo, todo el material y las personas que hacemos el trabajo. También hay una posibilidad más a largo plazo de formar, de hacer train the trainer, formar a personas y que seáis vosotros autónomamente los que uséis la herramienta. Pero esto está todavía en desarrollo, ¿vale? ¿Y algo, una más, Lola? Ya está. Pues entonces ya está. No es que creo que había una de dar las gracias, pero bueno, es igual. Os doy las gracias personalmente. El proyecto, mañana los que estéis vais a poder verlo y bueno, creo está siendo un éxito. No es fácil conseguir 1000 usuarios en 2 meses. 2 meses llevamos. 1000 personas han interaccionado con el juego. Hay una versión app. Hay una versión virtual con los tres, con los 3 primeros ODS que eliges. Lo haces en la carpa en realidad virtual, con tus gafas, con tus metas, y puedes descargarte la app y como te has registrado, sigues jugando desde el punto en el que te has quedado, pero ya juegas con un dispositivo móvil, tableta, etcétera. Entonces, también si queréis descargarlo, pues ahí tenéis los datos de Observa y podéis empezar a echarle un vistazo, ¿vale? Vamos a hacer una versión para ordenador con el fin de que también se pueda utilizar en el aula, en secundaria, en bachillerato, etcétera. Y ya está, no me enrollo más. Muchísimas gracias por darnos cabida en el proyecto. Yo creo que encaja en lo que estamos tratando en estos días y desde Cartagena pues os agradecemos mucho que nos hayáis tenido en cuenta. Ya está por ahí Lola también. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Isidro. Nada, yo he visto el proyecto en persona y está genial, la verdad. Y nada, pues muchas gracias a vosotros por venir. Y voy a dar paso ahora a Fabricio Santos, que es el director del Fab Lab de la Universidad Francisco de Vitoria. Fabricio, pues nada, cuando quieras, ven.
ven para acá, estamos poniendo ahora la presentación. Y nada, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Están habiendo bastante, proyectos muy interesantes, como podéis ver, en la red. Y nada, pues aquí viene Fabricio. Os lo paso. Muchas gracias, Lucía, y a CIEC por darnos esta oportunidad de participar aquí. Lo primero, esto del encuentro de por qué tanta red, ¿no? Ya solíamos trabajar en un ámbito muy colaborativo, eso estamos muy acostumbrados en los Fab Labs, pero en especial lo que queríamos era dar un foco más a la parte de investigación. Nos damos cuenta que Fab Labs hay en muchas instituciones diferentes, pero en las universidades compartimos pues, una serie de condiciones que nos llevan a tener otras inquietudes, sobre todo en el momento de ya no solo por investigar, sino por transferir ese conocimiento a la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desde hace un año empezamos a trabajar en esta red, justamente en el primer encuentro también del primer Fab Lab Fest, pues se produjo en paralelo esto y hemos replicado el modelo para que ocurra hoy lo mismo. Por las mañanas en España nos hemos juntado para hablar los Fab Labs universitarios y por las tardes poder atender con el resto del mundo online lo que sería el resto del festival. Entonces, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Vale, como os comentaba, esto comenzó hace un año. El foco estaba puesto en que se iba a producir este encuentro en paralelo del Ibero Fab Lab Fest, como os comentaba, y lo que hicimos justamente es venirnos al CIEC. Aquí tuvimos una de las sesiones y en la UFV se produjo la segunda sesión. Si me pasáis la siguiente, por favor. Esta sería una imagen de ese primer encuentro. Como veis, el grupo era muy reducido. De hecho, los que están casi de mi lado en la foto, a la de la televisión, salvo Jordi, que es el segundo, los demás son el equipo técnico de la OTRI, de la Oficina de Transferencia del Conocimiento de la Universidad. Y del otro lado, y en la pantalla, vemos a miembros de diferentes universidades españolas. ¿Cuál era el propósito? Pues en un primer término era decir, bueno, vamos a hacer una red, pero ¿qué queremos hacer con la red? Entonces, eso nos llevó a otra serie de encuentros que ya fueron híbridos y online, que bueno, ahora cuando puedan pasar la imagen os sigo contando, pero no, simplemente es por darle un apoyo gráfico a la presentación. Entonces, el segundo encuentro lo tuvimos muy rápido, o sea, pasamos de tenerlo en noviembre del 23 a febrero del 24 en la Universidad Politécnica de Madrid. Había mucha más gente, pero bueno, las cosas que pasan siempre hay que documentar todo, como bien nos enseñan en el FAB Academy, porque aquí estamos solo los chicos y obviamente en este encuentro había unas 20 y tantas personas, pero como se fueron todos rápido, pues al final nos quedamos los que nos quedamos para hacer la foto y que quedará el recuerdo. Aquí ya íbamos avanzando en qué es lo que nos interesaba de esa colaboración en red. Entonces, si queréis poner la siguiente imagen, que ya sería una de las de online, aquí lo que íbamos haciendo era afinar el tiro. Y lo que se producía muy recurrentemente es que queríamos trabajar para generar un congreso. ¿Y ese congreso por qué? No por ganar solo los turipuntos que nos preocupan a todos los académicos, ¿no? De las acreditaciones, los exenios y demás, sino que lo que nos interesaba en este momento era ver cómo el congreso que íbamos a montar era para tocarnos, para encontrarnos, poder hacer también talleres y también tener un momento de apertura al público, entendido como una feria incluso. Entonces, al final, no es más que emular lo que solemos vivir cuando vamos a los congresos internacionales anuales que se producen una vez al año en diferentes partes del mundo, desde la FAB Foundation, pero en este caso lo que queríamos era promoverlo. ¿Qué ocurre? Que el primer punto de partida, pues podéis imaginar, para poner de acuerdo a una universidad ya es difícil, imaginar a 17 universidades del ámbito nacional, tanto públicas como privadas, que quieren ponerse de acuerdo para trabajar, que nos lleva a esto, a firmar primero un protocolo general de colaboración. Entonces, en esa fase en la que nos encontramos ahora, si pasáis la diapo siguiente, porfa, y simplemente veréis que es el documento de borrador. No puedo hacerlo más público, simplemente es para que sepáis que estamos en ese ámbito. Y el siguiente paso, como os decía, una vez que se firme este acuerdo, que llevará su tiempo porque hay que rodarlo por varias universidades, justamente lo que se quiere fomentar es el intercambio del conocimiento, entendido porque se puede colaborar, obviamente, para que escribamos juntos publicaciones, para que también pidamos ayudas públicas para poder desarrollar esos proyectos que nos interesan, pero sobre todo con el foco en el Congreso, como os comentaba. Entonces, si puedes pasar dos slides más, por favor.
aquí lo dejaríamos, esta sería la última. Simplemente es para que tengáis el contacto. Me consta, ya hay gente que me ha escrito del otro lado del charco preguntándonos cómo se puede ir montando una red de este tipo. Nosotros tenemos experiencia, en su día montamos otra red que se llama CREFAB, esa era también de ámbito nacional, y lo que amparaba era a todo tipo de asociaciones o de instituciones que tuvieran un Fab Lab, o sea, cualquier Makerspace o cualquier Fab Lab. Pero en este caso estamos apostando por la vía académica y por eso es un perfil de universitarios. Y nada más, muchas gracias por la atención y cualquier consulta, pues agradecido de que me escribáis y seguimos con el evento. Venga, hasta luego. Muchas gracias, Fabricio. Nada, ya sabéis, las universidades que estéis interesadas en esta red, contactar con Fabricio. Había puesto en la última diapositiva su mail. Si no, lo vamos a volver a poner por el chat, por si alguno no lo ha podido copiar. Y nada, son las 4 menos cuarto. Vamos a hacer un pequeño corte porque a las 4 da comienzo el taller de biomateriales que va a impartir Eli Lorenzi con la ayuda de Juan Cristóbal Caric. Eli, bueno, ahora se presentará, ahora cuando empiece el taller se presentará. Pero bueno, es directora lleva el laboratorio de biomateriales de la Universidad Politécnica de Madrid, del Centro Superior de Moda, y Juan Cristóbal Caric, bueno, luego se presentará. Él es de Fab Lab UDLA, de la Universidad de las Américas de Quito, y vamos a hacer este taller entre Madrid y Quito. Así que nada, no os desconectéis ni nada, vamos a preparar el espacio y ahora a las 4 arrancamos el taller. Muchas gracias.